A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. En esta semana vamos a hacer un repaso crítico de todo lo que ha sucedido en la primera semana del San Isidro 2022. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Bueno, pues en esta semana, acompañados por Víctor Pérez López, pues vamos a hacer un juicio crítico de lo que ha supuesto la primera semana de San Isidro de 2022. Pero antes hay que hacer un recuerdo a José Gómez Ortega, Joselito, porque hoy se cumplen los 102 años de su muerte en Talavera, porque estamos a 16 de mayo de 2022. Entonces hay que recordarle porque ha sido el rey de los toreros y para mí el mejor torero de la historia. Y desde luego, aunque no le vimos torear, somos, vamos a decir, sus herederos, porque la fiesta de los toros actual es su herencia y por lo tanto siempre tiene que ser recordado. Y hoy me gustaría que la banda empezara el paseillo con el pasodoble Gallito y no con ese horrendo pasodoble que parece una marcha del ejército ruso con el que todos los días nos torturan en el paseillo, porque aunque ese pasodoble se llame Plaza de las Ventas es muy feo, por lo tanto que dejen de tocarlo y toquen Gallito, que es el inspirador de la plaza. Estoy convencido que, vamos, casi otros años la han tocado también un día como hoy, Gallito, y confío que este año tengan el buen gusto de hacerlo. A las muy buenas. El banderillero Agustín Serrano nos va a contar una anécdota o nos va a contar lo que él quiera. Pues nada, voy a contar dos anécdotas. Una que me pasó siendo novillero y otra de banderillero. Es obligado a hablar de otra de mis debilidades, de José Fuentes Sánchez. Bueno, pues voy a hablar de Enrique Belenguer Blanquet, quizá el banderillero por excelencia o el peón por excelencia de la historia del toreo. No hay quinto malo. Seguramente han oído ustedes este aserto muchísimas veces. Bueno, pues esta anécdota la protagonizó José Díaz Agualimpia. Y nada, y entonces pues vamos a empezar recomendando algún libro sobre Joselito el Gallo. Pues por ejemplo este que se llama Dos temporadas y media. Dos temporadas y media es un libro de los hermanos Carrasco y Carmen del Castillo que habla de los 2 últimos años y medio de Joselito y que además desmonta muchísimos tópicos, porque el tópico general siempre ha sido que era un torero muy triste, que era un torero depresivo y todo lo contrario. Era un torero alegre. Y además su toreo es alegre. Exacto, también, o sea, que no es totalmente un torero, tenía un torero alegre. Otra cosa es que no tuviera un torero artístico a lo mejor, pero sí era un torero alegre. Y un torero de mucha clase. De clase. De mucha clase. Pero además es que cuando muere en Talavera lo había logrado todo. Ya había ablandado a don Felipe de Pablo Romero y ya había aceptado la relación con su hija. La plaza monumental de Sevilla marchaba viento en popa, estaba a punto de comprarlo de Tamarón. Vamos, le iba de maravilla cuando le mata al toro. Por lo tanto, no era un torero triste, era un torero alegre. Sí, habla mucho de la monumental. Exacto, claro. Y además este libro, pues he tenido yo el honor de prologarlo y por lo tanto, pues doy las gracias otra vez a sus autores por la confianza que depositaron en mí. Pues yo voy a prologar unos libros que evidentemente no podían ser de otra persona que tuyos. Muy bien. Este es un folletito que sacaste el año pasado y que es, de alguna forma, es una recopilación de conferencias que tú has dado sobre Gallito. Y de artículos sobre Gallito. Bueno, conferencias y artículos Sí. sobre Gallito. Por lo tanto, poco hay que decir de esto, porque ya hemos hablado tantas veces de ello, pero sin embargo es muy interesante porque todo lo que piensa, todo el pensamiento dominguista, por decirlo de alguna forma, sobre Gallito, lo va a encontrar aquí. Pues ya no todo, casi todo. Bueno, pues Te casi digo el todo. por qué. Pues porque la revista del Club Taurino de Pamplona, que se está imprimiendo ahora para
ser distribuida en los Sanfermines de 2022, va a tener un artículo mío que habla exactamente de la competencia entre Joselito y Belmonte, porque es de lo que me pidieron que escribiera. Y bueno, es un artículo desmitificador porque lo que demuestro es que no hubo competencia, sino que hubo colaboración, que hubo amistad y que desde luego el cerebro rector de todo aquello era el propio Joselito, ¿no? Entonces lo demuestro con hechos. Entonces ya dentro de nada ya va a estar incompleto, pero creo que es está mal que yo lo diga, pero creo que es un libro bastante interesante. Fíjate, cosas curiosas, yo también colaboro con dicha revista y adivina qué voy a hacer. Pues además de otro artículo, una bibliografía de Juan Belmonte. Ah, muy bien. Que creo que es necesario. Sí. Vamos, por supuesto, tendrá que ser reducida porque se ha escrito muchísimo. Va a estar dedicado la revista Juan Belmonte por los 70 años de su fallecimiento. Correcto. Que, por cierto, se cumplen los 70 años de su fallecimiento, pero el centenario de la Plaza de Pamplona. Y me supongo que también se dedicará un espacio grande a exaltar ese centenario. Luego también yo voy a recomendar un Areva. Como todos los buenos aficionados saben, Alberto Vera Areva fue el gran estudioso del toro de Lidia del siglo XX. Y este libro, que se llama Alrededor del toro, es una colección de artículos que aparecieron en el ruedo durante los años 40. Y hablan de toda la temática del toro, del herradero, del tentadero, de la crianza, de la selección, de la alimentación, y es un libro muy interesante, que como digo, es la recopilación de todos los artículos que aparecieron en el ruedo en los años 40. Es un libro que recomendamos. Pues ya que hablamos de Areva, voy a recomendar otro Areva. Este es el Santo Santorum. Y este es el Santo Santorum de lo que son los orígenes y la historial de las ganaderías bravas. Cuando salió esto, lo único que había sobre ganaderías, y además los primeros años bastante malos, que empezaron, me parece que en el año 46, es la revista que hacía un folletito que hacía la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Bueno, entonces era el Sindicato Vertical de Ganadería. Sí, pero lo que es hoy, para que nos entendamos, porque era lo que es hoy la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Cuando llegó Areva, superó absolutamente, y a partir de este libro es que hasta cambiaron. Tienes el bonito, además. Y además este es el bueno. Porque tuvo 5 ediciones, y la primera es en el año 47, sí, que es una edición muy modesta, y luego aparecieron distintas ediciones en los años 50, pero la definitiva es esta. Esta es una es muy bonita, magnífico, porque además está lleno de árboles genealógicos, de fotografías de toros famosos, de todos los hierros, con todos los hierros. Entonces, pero fíjense, este es una maravilla. Muchos habrán tenido pues hierros y encastes de Filiberto, que es un buen libro. Es el mismo concepto. Sí, bueno, y luego los anuarios de la Unión de Criadores de Toros de Lidia incorporaron los historiales de Areva. Que empezó en el 46, que todavía no había escrito nada, y eran simplemente el hierro. En el 47 empezaron, pero a partir de los años 50 es que la referencia para la Unión de Criadores de Toros de Lidia, o el Sindicato Vertical, como era el Areva. Sí, o sea, este es un libro imprescindible para un bibliófilo y sobre todo para un aficionado al toro. En el Areva hemos bebido todos. Por lo tanto, es una referencia indiscutible. Y por último, pues cómo no, La otra vida de Joselito. Muchas gracias. La otra vida de Joselito es la primera novela que ha escrito Domingo de la Cámara. Uh-huh. Yo creo que ya la he presentado aquí, pero la voy a volver a presentar. Yo lo cogí, tuve en mis manos este libro un sábado por la mañana y puedo decir que lo acabé el sábado por la noche, porque no podía parar. Es una novela, por supuesto, ficticia, se llama Una ucronía, ¿no? Una ucronía. Una ucronía donde, bueno, pues Joselito no ha muerto y vive el tiempo que vivió Belmonte, en la realidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te las ingenias? ¿Cómo en cada momento y cada paso de la historia del toreo, cómo va a evolucionar? Pues hacen que cualquier lector que la coja no pare hasta que la acabe. Y luego es muy entretenida y está muy amenamente escrita. Pues precisamente el viernes 20 de mayo, a las 12:30 de la mañana, vamos a presentarlo en la sala Antonio Bienvenida, en la propia Plaza de Toros de las Ventas. Y por lo tanto, Víctor me va a hacer los honores, y también el editor. Es un honor.
y por lo tanto están todos ustedes invitados a la presentación en las ventas, que como digo es el viernes 20 de mayo a las 12:30. Espero que allí estén. Bueno, y no hace falta ni decirlo que todos estos libros que hemos presentado pues los tienen ustedes a su alcance en la librería Rodríguez, que es donde nos encontramos, que está en la Plaza de Toros de las Ventas, pues a la altura del tendido 5, ¿eh? Y bueno, pues aquí los tienen todos y muchos más, porque es un auténtico pozo de sabiduría taurina. Sí, esta uno no librería. se cansa de mirar y al final nunca tienes tiempo para mirar todo lo que hay. Y al final siempre te terminas llevando algo. Y siempre te llevas algo, eso es impepinable. Sí. Eso es impepinable. Bueno, pues si te parece vamos a hacer un repaso de la primera semana de la Feria de San Isidro, que yo creo que tiene como notas dominantes dos. Una, la lección de magisterio de Julián López el Juli, y otra, también muy positiva, el buen juego del ganado, porque se han visto muy buenos toros. Ha habido en casi todas las corridas, yo creo que quitando el torero, que no me gustó nada. No, esa no. Y por salvar alguno salvaría el último, pero tampoco es salvable. Todas las demás corridas, incluso, y por supuesto la novillada, ha habido toros que han dado un juego, algunos excelente. Incluso, te diré más, incluso si algunos le hubieran dado la vuelta al ruedo, es que hasta podía haber sido perfectamente pues, merecido. para mí hay 3 o 4 toros de vueltas al ruedo. Sí. Por ejemplo, los 2 primeros del Pilar son de vuelta al ruedo. Para mí el primero. Y el segundo. El problema es que el segundo tenía no mucha lució. tralla, El segundo no lució tralla. porque un torero completamente desbordado fue incapaz de lucirle. Pero ese segundo fue un toro muy importante. Y luego hay un toro que luego le han puesto muy mal en un intento de tapar a Talavante, pero el toro de Jandilla de Talavante para mí también es de vuelta al ruedo. Además fue un toro bravo en el caballo. Muy bravo, en fue todo. Bravo para mí también es de vuelta más al ruedo. bravos en el caballo fue y ese por toro. supuesto el primero del Parralejo, que para mí ha sido el mejor toro de toda la feria, ese también es de vuelta al ruedo, por lo menos esos. Sí, por eso digo que ha habido toros de vuelta al ruedo que no se han dado porque no se han pedido. Y porque los presidentes no tienen criterio para dar la vuelta al Eso ruedo, es. tienen que pedir. El público tiene, y luego ojo, también, que la vuelta al ruedo no es petición del público, es potestad de la presidencia. Y luego también porque la vuelta al ruedo está directamente relacionada con el éxito del triunfo torero. de los toreros. Y como han desbordado a los toreros, y los toreros en general han estado muy por debajo de los toros, pues la gente Pues no ha visto la categoría del toro, pero ha habido toros importantísimos que demuestran la enorme salud de la cabaña brava. Estamos ante un toro extraordinario. Sí, yo creo que podemos empezar, si quieres, por la novillada. Vamos a empezar por la novillada. Pues la novillada me encantó. Extraordinaria, con 4 toros magníficos. Primero, muy bonitos. Y muy bonitos, todo muy en Santa Coloma, muy bien presentados. Y luego una novillada de gran categoría y una novillada que ofreció hubo unos triunfos en bandeja. Problema de esa novillada. Novilleros sin que los torear. 3 novilleros. No habían toreado ¿Cómo nada. vamos a castigar a un novillero que lleva 3 o 4 novilladas hechas en 3 años? Eso es. Es imposible, es muchas muy veces es imposible. Y estos novilleros, las 3 o 4 novilladas no la han toreado en una plaza que había media plaza, con 10.000 espectadores, y con la importancia del novillo que tiene Madrid, porque la novilla estaba muy bien presentada, y con la importancia del público, que además estuvo especialmente frío. Muy frío y muy exigente. Muy frío y muy exigente. Pues eso, lo que tú has dicho, no se hacen cargo de que son toreros que están sin torear, que antiguamente se venía a Madrid con 60 novilladas picadas, ya en busca de la alternativa, y ahora se viene prácticamente sin haber toreado, con la esperanza de cortar una orejita y que te permita ir toreando alguna novillada. Es decir, es el mundo al revés. Antes se venía muy toreado para tomar la alternativa y ahora se viene verdísimo para ver si así toreas. Es el mundo al revés. Pues de los novilleros a mí me gustó, dentro de lo que cabe, Arturo Gilio. Hay que volverle a ver. Que yo creo que deberíamos Hay que volverle a ver, y además se le dio un trato infame. Sí, se le dio muy mal trato, Porque yo no sé, estuvo porque muy bien. es el que estuvo mejor de los 3. Pero vamos a repasar, si quieres, su actuación. Primero, en el primero de la tarde, hace un quite por gaoneras. Las gaoneras fueron ajustadas y buenas. Muy ajustadas, muy verticales, y no lo aplaudió nadie. Parecía que estaba todo el mundo en la siesta. Una calma chicha, absolutamente estúpida, como si la noche anterior se hubieran corrido una juerga y estás ahí medio dormido, pero gran quite por gaoneras que no se jalea. Y luego le tocó el novillo más repetidor.
ese novillo que te desborda de lo que repite. Y le corrió muy bien la mano. Y le mató muy bien. Y solo saludó desde el tercio y encima con reparos. Sí, porque hubo protestas por el saludo. A mí me resultó sorprendente, primero, ya lo comentaba antes, la frialdad y la dureza con chicos que han toreado tan poquísimo. Pero hoy ese chico, además, tuvo la desgracia de tener una acogida fea. Una acogida fea. A un novillo muy bueno. Un buen novillo. Al que le estaba toreando despacio. Pues por torear despacio. Y por torear... Cuidado. Es al final del toro. Por estar toreando al hilo del pitón. Que es donde cogen. Que es donde cogen. Porque hoy vamos a hablar, o yo quiero hablar mucho... Sí, del asunto del cruzarse. Del cruzarse y de las tanganas que se están diciendo en Madrid. Bueno, pues le iba a rematar ya. Es en un intento de pase del desdén muy al final de la faena. Está al hilo y el toro era muy noble, pero tonto no era. Y entonces le ve y le pega una cornada que es de las muy incómodas, porque claro, todo lo relacionado con el talón de Aquiles y tal y cual, muy jodida, una cornada muy jodida. Y cuál no es mi sorpresa, que después de haber toreado despacio el novillo, después de haber corrido la mano, es que ni un aplauso, no, qué menos que dar la vuelta al ruedo de la cuadrilla. Es que la cuadrilla tampoco salió, es que yo tampoco entiendo la actitud de la cuadrilla, que tenía que haber, pues, uno de los... el primero de cuadrilla, pues saludar y agradecer la ovación. Muy mal con él. Y luego, el resto de la novillada, el lote de Carlos Domínguez fue un lote extraordinario. El primero tuvo una clase excepcional, el primer novillito tuvo una clase excepcional, y el cuarto muy bueno también. Pero es que el primero es que era un toro, cuando digo de novillos de vuelta al ruedo, pues ese era un toro. Por ponerle un pero, al final se rajó un poquito, pero mientras embistió con una clase y solo le dio una seria apañadita. Fíjate que estos toreros, yo no a estos dos toreros, yo no les voy a poner muchos pegos por lo que hemos hablado de cuatro o cinco novillas, pero sí tienen que replantearse una cosa. A Madrid, la oportunidad que te da Madrid, aunque no hayas toreado, tienes que irte a comer el mundo. Sí. Y estos parecía que estuvieran haciendo un poco toreo de salón o estar en otra plaza. No digo tanto toreo de salón. O sea, hay que comerse el mundo y decir, bueno, yo tengo que ir por todas. Sí, sí. Y yo no vi esa... Sí, sí. O sea, Domínguez parece tener buenas maneras, pero yo le vi cortito de ambición y cortito de valor. Que yo no voy a pedir que todos los muletazos sean perfectos, pero quiero entrega. Y quiero entrega y comerse a los toros si es necesaria. Y ese comerse a los toros, que el único que lo tuvo en cierta manera fue Gilio. Fue Gilio, eso es. Que es lo que pides tú a un torero que no ha toreado. Y luego pues las cosas no salen, pues no salen. García Pulido con el peor lote, dentro de que la novillada fue buena, pero quizás los peores fueron los de García Pulido. A mí tampoco me pues no dijo nada. No dijo absolutamente nada. Sí que parece que quiere llevarlos largos y tal, pero aquello quedó muy pues eso, que quedó muy insípido. Yo creo que el protagonista fue Gilio. Y se merece que le repitan. Y Dios quiera, y la suerte también, que puedan torear 12, 14, 15 o 20 novilladas y los podamos ver. Pero no la semana que viene, sino después de que hayan toreado 12, 14 y que entonces podamos valorar, si quieres, con más exactitud lo que se puede pensar de esos novilleros, ¿no? Martes, una gran corrida del Pilar. El Pilar está en estos 3 toros magníficos. 3. Primero, segundo y sexto. A mí el sexto me encanta. La ganadería del Pilar está postergada de un modo totalmente injusto. Hubo una época que era, era muy preferida por los toreros. Y era una de las 4 ganaderías favoritas de José Tomás. O sea, era una ganadería muy buena y la han postergado de un modo absolutamente absurdo por una razón. Porque de vez en cuando saca toros de mucha raza. Toros de mucha raza que te ponen contra las cuerdas. Entonces, es una corrida postergada, es una ganadería postergada, estoqueada por un cartel que, lo decimos con todos los respetos, no era digno de San Isidro. Y la corrida se fue entera, prácticamente. Reaparecía Javier Cortés, después del accidente del año 2019 que le hizo perder la vista en un ojo, y le salió un toro de ensueño. El gran toro. El primero de la tarde, de ensueño. La faena fue muy larga
Y fue muy no, destemplada, muy desacoplada, menos una serie con la mano derecha que sí que fue rotunda. Luego le mató bien y le cortó una oreja. Pero el toro era de vamos, dos. era un toro de dos El toro orejas era de que tú dos. fuiste capaz de cortar una oreja. Y ojo, no fue la peor oreja No ha cortada sido de la todas peor. que se han dado en esta semana. No, O ni sea, mucho por eso menos. digo que al fin y al cabo, Sí, por lo menos hubo una serie entonces hubo una serie más o menos maciza. aceptable y es un torero, digamos, que intenta, no digo ponerse en figura, pero intenta estar ahí en más y que ha toreado relativamente poco. Yo lo que veo, una cosa que me gustó de él fue, en el otro toro, en el cuarto de la tarde, un gran quite por Chicuelinas, rematada con una media muy belmontina que no se jaleó. Y luego, en el inicio del cuarto, un inicio por trincheras y por ayudos por bajo, dos ayudos por bajo excelentes. Es que es un buen torero, o sea, es un torero que tiene bastante Yo el clase. problema que le veo es Lo que pasa tiene es que clase, tiene concepto, pero un poquito rápido. Siempre estuvo un poquito acelerado, porque el Yo no cuarto sé, se dejó también, y estuvo algo no siempre un cuadra poquito ahí, acelerado. Es algo decir, no cuadra le en ese. falta sosegarse, ¿eh? Pero para mí estuvo por debajo del toro, ¿eh? Pero coincido completamente contigo que si ponemos en una lista las orejas que se han dado, de las mejores. De las mejores, o sea. Y después Campos, lo de Campos es No imperdonable. tiene valor ninguno. No tiene ningún valor. Yo no sé. Tiene que planteárselo muy seriamente si merece la pena seguir. El toro colorado me recordó uno del Cid, con el que el Cid hizo una gran faena, porque eran parecidísimos, ¿eh? Pues ese toro colorado, porque tú has visto que lo de Aldea Nueva es colorado casi naranja. Sí, es un colorado entre chillón. Chillón. Bueno, pues me acuerdo, y era un tío además, era un tío, porque lo de Aldea Nueva es alto, era un tío, un toro que imponía. Pero me acuerdo porque fue un toro muy parecido, tanto en aspecto como en juego, una gran final del Cid en esta plaza. Total, que el toro yo le veo que se come al caballo, y cuál no es mi sorpresa cuando le cambian el tercio. Y yo dije, a este toro le falta un puyazo. Y el toro tiene casta. Lo pensamos todos. El toro y tiene lo pensamos casta. todo y se lo y comió se va a venir vivo. arriba. Y se lo comió vivo. Y después pasó una cosa muy curiosa. En el quinto toro lo machacó. El quinto toro Total. es que lo mató en balas. Total. Y se quedó sin el primero porque no pudo colgarla. Y el segundo lo masacró en balas, que fue, digamos, casi el garbanzo negro, pero no fue tanto. No fue tan malo. No fue tan malo y sí fue un toro masacrado en balas. Totalmente. O sea, yo no sé muy bien. Estuvo muy descentrado, completamente a la deriva, con un toro como el segundo que repetía mucho, y desde luego, sobre todo, lo que dio impresión es que sufre mucho delante de los toros. Y después, hablando del otro toro, fue para mí el toro más dulce, fácil, más sexto. noble, más dulce. A Espada. Pero fíjate. Pero es distinto, es decir, a Espada se le fue porque no tiene un concepto fino claro, del toreo, pero al menos se arrima. Pero es que es el único de los tres que se arrimó y quiere ser torero. Estuvieron a punto de meterle el toro para dentro de lo pesado que se puso, que cogió la espada ya con un aviso. Espada es un torero que yo también creo, si fuera... Si llevara este tipo de torero, me replantearía que podría funcionar con ese tipo de ganaderías que son difíciles de torear. Con ese valor tiene. Porque valor tiene, entrega tiene. Y con el valor se puede trabajar. Y con el valor se puede trabajar, tú puedes trabajar con los Prieto de la Cal, puedes trabajar con esas ganaderías duras. Se puede trabajar de ir afinando los conceptos. Claro. No, o sea, y de ir aprendiendo a torear. Especializarte en un tipo de toro. Pero aparte de especializarte en ese toro, hemos visto toreros que eran muy toscos y tal igual, y han acabado siendo grandes toreros porque cuando se tiene valor se puede trabajar. Me estoy acordando de Espartaco. Sí, pero la única forma... Bueno, pero Espartaco era brutísimo al principio, pero... más que este, ¿eh? Y aprendió a torear, ¿por qué? Porque tenía dos cosas. Mucho valor y mucha afición. Y ahí está. Yo creo que o sea, este torero, el punto inicial de Espartaco fue, yo recuerdo un toro de Urcola, de Alonso Moreno, y que a partir de ese toro fue a Sevilla. A ese toro le cortó 2 orejas. El día de San Isidro del 85 venía ya con 3 orejas de Sevilla, de un toro de Manolo González, de una corrida de Manolo González. Pero, por ejemplo, hubo años de Espartaco, año 80, o sea, es eso, 80, 81, 82, muy tosco. Aprendió. Este puede aprender. Sí. Porque es muy tosco, pero valor para aprender tiene. hay que torear. Pero valor tiene. Pero para aprender hay que torear. Sí. Y no están los tiempos tan fáciles como en la época de Espartaco. Sí, porque se dan pocos toros. Se dan muchos menos toros y todo es mucho más complejo. Y hay una cantidad de toreros, digamos, en la zona media que es inmensa. Entonces, la única forma que yo le veo que este chico puede
seguir funcionando. Perdón, este chico me molesta decirlo, este torero puede seguir funcionando, perdón, Espada, creo que especializándose en un determinado tipo de toro. Vamos a darle un compás. Por eso digo que Es muy joven y es muy valiente. Es el único de los tres... Estuvo muy bruto, bueno, pero es muy joven y es muy valiente. Salvo. Es muy joven y es muy valiente. Vamos a darle un compás. Y vamos a pasar ya al primer gran día. Al primer gran día. Día de lleno, expectación, el clavel en el ojal de la solapa. Todos vinimos a ver a Morante, pero luego vimos a Julián. A Julián López. Bueno, pues vamos a empezar por el Juli, si te parece. Julián yo creo que dio una tarde magistral. Yo le hubiera dado 2 orejas del primer toro, lo voy a razonar. Al nivel de que se han dado todas las orejas, por supuesto. Pero vamos a ver, pero ahí sin el nivel. En el primer toro estuvo sencillamente impecable y magistral. Le cuajó de capa, en unas verónicas de una enorme suavidad, de mano baja. Una de las veces que mejor yo creo que hemos visto torear con el capote al Juli. Y eso que es buen capotero, pero es más capotero variado, pero esas verónicas le cuajó con la mano baja, completamente entregado, asentado, muy despacio. Y luego la faena se puede poner de ejemplo de pulcritud en una escuela de tauromaquia. Ni un solo enganchón. Ni uno, ¿eh? Sí, es que ni uno. Ni uno. Y luego además todo muy bien medido, porque el toro, porque cayó en manos del Juli, ha parecido mucho mejor de lo que realmente era. Al principio era un toro que le costaba humillar y el toro acabó incluso humillando y embistiendo con clase de la suavidad con el que le trató. Porque es que el temple hace que los toros vayan hacia adelante y al revés, la destemplanza hace que los toros se defiendan y se paren. Si ese toro cae en manos de cualquiera, hay 2 enganchones, el toro se para y no hay nada más que hablar. Y después de una faena perfectamente rimada, porque las series eran las adecuadas. Ni muchos muletazos en la serie, ni pocos, los que había que dar. Todos vaciados por abajo sin enganchones. Los pases de pecho muy buenos. Después de una faena perfecta le mató muy bien. Una buena estocada. Sí, entonces, le ha toreado con el capote, le ha cuajado con la muleta, le ha pegado un estogonazo. ¿Por qué no se pidió la segunda oreja? Porque era de 2 orejas ya ese pues toro, ¿eh? La primera razón, porque el presidente tardó una enormidad en dar la primera. Si el presidente tiene intención de dar la segunda oreja, saca la primera oreja pronto, y entonces esa petición se hubiera mantenido, seguramente. Entonces hubo una intencionalidad porque ya estaban las murillas a punto de arrastrarle cuando el presidente... los malos presidentes que tienen la Plaza de Madrid, que tienen esos criterios tan raros y que no son aficionados, que se van siempre al dictado del público, pues tardó mucho. Y segundo, porque sabemos que el Juli no es un torero de Madrid, porque su concepto de toreo no es un concepto de el último reducto que existe, antimanoletista, y por concepto manoletista del toreo, antiligazón en redondo. Que es antiligazón en redondo. O sea, es el único... o diga el permanente toreo cruzado, que después es mentira también, claro, como luego lo veremos, en todo lo que vamos a ver. Madrid, una de las cosas especiales que tiene con respecto a todo el mundo es que es el último reducto antimanoletista que existe en el mundo de los toros. Cuidado, y con esto no estoy hablando solamente del 7, estoy hablando, por supuesto, de parte del 7 y, por supuesto, de muchos otros aficionados que crean opinión o que tienen ese sentimiento, a mí me da igual, y que son buenos aficionados, pero que es un reducto antimonotista, no lo dudemos. Se niega el toreo en redondo y el quedarte en el sitio para ligar. Y se quiere un toreo constantemente cruzado, claro, que impide la ligazón. Exactamente, es así. Pero luego tú fíjate, luego salió el quinto y fue el toro peor de la corrida, un toro para mí muy complicado, porque tenía las dificultades propias de Santa Coloma cuando es malo. Sí. Era muy mirón, muy probón, le puso andarín. Entonces, ese toro... Pero sobre todo la forma de mirar del toro desconcertaba y había que tener unas narices. Tiene 2 cosas. Delante. El tener la mirada siempre donde no tiene que estar. Y luego otra cosa que desconcierta mucho a los toreros, ese anduleo constante que impide la colocación. Que eso es muy molesto. O sea, un toro muy difícil. Un toro que si te lo quitas del medio y lo matas, todo el mundo lo entiende porque era muy difícil. Y además vio claramente la dificultad cuando se le cuela 2 veces. Sí. Entonces,
el Juli. Astutamente el Juli ahí se lo metió un poquito el toro, y entonces empezó a mandar. Y entonces de el una Juli, forma a base de extraordinaria. tragar muchísimo, porque hay que tener muchísimo valor para no desconcertarte esa mirada y esos andares, a base de tragar muchísimo y de esperar Y muchísimo ponerse en la rectitud del toro. y de porque correr la mano muy despacio, acabó dando unos naturales eternos, pero larguísimos. hubo 2 o 3 Y- naturales que son monumentos al y natural. con la mano abajo y además completamente rematados atrás. Le pudo completamente y le cuajó completamente en un faenón extraordinario, y es la primera vez en mi vida, y creo que he visto todas las corridas que ha toreado el Juli en Madrid, que he visto a Madrid entregado con él. Ese es el momento en que entra en Madrid y que el público de Madrid se entrega. Ese mismo público que le ha quitado la segunda oreja mil veces. Es decir, Sin esta ir vez, más lejos, esa misma tarde. esa vez estaban totalmente entregados y se las iban a dar. Sí. Y todo el mundo estaba completamente convencido de que el Juli había hecho una gran obra. Y lo pincha 2 veces, en lo alto, pero lo pincha. Una duda. Y me encantaría hablar con él para preguntarle, ¿por qué lo matas en la suerte natural y no en la suerte contraria? Era un toro manso en la suerte Toro manso, contraria. ¿te y le hubiera ayudado más? más. ¿Por qué lo matas en la suerte Sí, natural? sí. Pues yo tú fíjate lo Fíjate. que pienso. El Juli ha tenido una enorme evolución en todo menos en la espada, que en la espada ha retrocedido. Es decir, con el capote es un maestro, con la muleta es un maestro de toda clase de toros, del bueno y del malo, pero con la espada no lo ve. Por Y eso siempre entonces- usa el tranquillo del salto. y entonces el salto, Mira, y mira tal. Morante cómo ha evolucionado y que arrastra el pie y cómo mete. Pero tú Él fíjate no que quiso evoluciona, matarlo ¿no? por arriba. Sí, Porque sí. No. los 2 pinchazos fueron Arriba. arriba. Pero en el terreno totalmente inadecuado. Y es porque no lo piensa. Porque es un momento en que se aturulla. Yo creo que estaría aturullado. Es un momento en que se una bloquea. explicación que no Y acabo de entender. fue una pena porque le ¿Por qué? tenía ¿Por qué las lo matan 2 la suerte orejas. natural y una suerte contraria? Decir que yo me imagino que todo el mundo, es decir, la suerte Le natural. tenía 2 orejazas. La suerte natural es cuando tú le das, digamos, el centro del ruedo al toro, Eso y la es. suerte contraria es Le cuando das tú le das tablas. las tablas. Que hubiera sido lo indicado. Que hubiera sido indicado un manso que sí quería ir a tablas, o que se le hubiera ayudado, sin lugar a dudas. Fue una auténtica pena, pero en la vuelta al ruedo fue clamorosa, con el Juli Destrozado. llorando, Destrozado, pero vamos, con el 7 completamente metido en la muleta. Es una auténtica gesta. Oye, nosotros sabemos que es un gran torero desde hace 20 años. Han tardado 20 años en enterarse. y algunos. Madre del amor hermoso. Después vienen los tópicos de siempre. Hablas con conocidos y amigos que son de ese pensar, y lo primero que te dicen es que es un cacho cabrón, es que no hay derecho. Pero sí, ¿A qué claro, no hay derecho? pero aquí no hay derecho. A que mate siempre esas monas y más no mate toros de verdad. A que no toree como torea el quinto toro y siempre esté toreando fuera de cacho. Digo, venga, pues dejémoslo en paz. Dejémoslo en paz. Porque es verdad que con ese toro, porque lo exigía, se metió mucho más. No se cruzó del toro, se puso un poco en la rectitud del toro. Él lo que quería era ligar. Porque, claro, evidentemente, si te pones en la rectitud del toro un poquito más, es casi imposible ligar, y así ligó tampoco, pero dio pasos extraordinarios. Y además era muy difícil ligarle por lo que te he dicho, porque el Y toro reponía. un toro reponía. El toro reponía y era muy difícil la colocación. Había que estar siempre ganándole un poco la cara, porque si no, en cuanto estabas muy fuera de cacho, el toro se te vencía. Pero vamos. Entonces, el toro imponía el muletazo de uno en uno. A mí... Porque era muy difícil, No, y además... muy difícil la ligazón, por lo que te he dicho, Y... porque el toro reponía mucho y porque el toro se te quedaba debajo. Y se ponía a mirarte. Entonces, pero vamos, que esperar a que el toro se lo piense, a que meta la cabeza y tirar despacito, despacito, despacito hasta donde da de sí el brazo, hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente. Estar muy seguro de ti mismo, y desde luego de una lección. Y desde luego magistral. Hizo seguramente... Con el bueno y con el malo de una lección magistral. Y con el malo, sobre todo, hizo seguramente una faena para recordar. Para recordar, no, totalmente. Y desde que luego... entrará en los anales. Y como la mejor faena de esta feria, no dudemos que estará en absolutamente, si quitamos la espada, por supuesto, en todos los... en todas las quinielas, vamos. Sí. Y luego, pues, Morante tuvo un primero que fue soso y duró poco. Y no estuvo mal. Estuvo bien, no le pegó estuvo buenos muletazos. Y el otro fue malo, un toro brusco de media arrancada. Y se lo quitó del medio y nada más. Pero fíjate. Le esperamos para la próxima. Sí, pero
voy a hacer una reflexión sobre Morante que se me está ocurriendo después de ver esta corrida. O sea, nosotros, o el público, tiene a Morante como un torero de arte. Y fíjate que generalmente, tradicionalmente los toreros de arte, dícese Curro Romero, ese tipo de toreros, como que dieran dos pingüis, volvían locos a la plaza. Morante da dos pingüis y no pone loco a la plaza. Y además... No, porque la gente está acostumbrada mucho claro, más. Pero es decir, es más, Morante demuestra que es un torero tremendamente técnico, que cuesta con determinados toros llegar a los públicos. No digo que no llegue a los aficionados, pero a los públicos. Ocurrió en Sevilla con su primer toro, luego, que no llegó al público después de hacer una grandísima faena. Luego también ha pasado una cosa, que es que... Y ocurrió allí, no fue la faena a ese nivel, ni fue una gran faena, pero que estuvo aseado y no se le va a reconocer que estuvo aseado, que el comienzo de la faena fue precioso. Mientras Curro nunca hacía nada porque estaba totalmente asustado. Y cuando lograba un lance medianamente apañado, aquello tenía características de milagro, por lo inusual, y la gente se volvía loca. Morante no. Morante nos tiene acostumbrados a grandes banquetes, o sea, a series interminables de Verónicas perfectas, y por lo tanto nos ha puesto el umbral de exigencia tan alto, se ha puesto él el nivel tan alto, que un lance no vale. En Romero valía, en él no. Vale. Ahora la gente, para calentarse, necesita un ramillete de lances perfectos rematados con una media perfecta. Pero es porque esperan mucho de él y porque Morante es mucho mejor que Romero. Y sobre todo... Y es mucho más capaz, tiene mucho más valor, es capaz de hacerse a 1000 toros. Y sobre todo, cuando hablo de el antimanoletismo que existe en Madrid, que no admiten el toreo al hilo... que yo no sé qué entiende por el torero, porque yo entiendo que el torero es que tú pongas la muleta entre los dos pitones. Nada más. Es que tú pones la muleta entre los dos pitones. Y después, con la muleta entre dos pitones, tienes dos opciones. O tres. Uno que te lo saques con el pico para afuera, otro que te lo pases por la faja muy cerca, o otro que te lo pases más alejadito. Morante normalmente se ajusta mucho, es de los que se lo pasa cerca. Y parece ser que, como estamos acostumbrados en esta plaza al toreo cruzado, donde es imposible cuando tú cruces, que es el embroque, ajustarte los toros, no te pasas ni un puñetero toro por la faja, parece ser que no tiene importancia en plazas como Madrid, con tan excelsa afición, pasarse un toro por la faja, que tiene, lo que sí tiene importancia es sacártelo para fuera y después si lo metes para adentro ya eres Dios. Pero pasártelo por la faja, que es, digamos, y que la única forma de pasarte un toro por la faja es toreando al hilo. Porque si no le desplazas. En toros excepcionales te puedes ponerte un poquito en la rectitud del toro. Pero lo normal es que torees tú al hilo. Pues así tenemos que cada vez que se pone un poquito al hilo, ya tenemos a los... sabios y ortodoxos protestando. ¡Ponte bien! O bueno, lo mejor que he oído yo. Madrid es una plaza ortodoxa. Que dijo uno, ¿y qué es ortodoxia para ti? Habrá que saberlo, o sea, porque yo no sé qué es la ortodoxia. A un famoso torero un día le dijeron, porque según los cánones del toreo, y él preguntó, ¿y quiénes son los cánones? ¿Quiénes son los cánones? Pues yo le diría lo mismo, ¿y quién es esa señora ortodoxia que usted dice? Bueno, y lo más grande que oí también como Morante, a otro ilustrísimo, decir, pero torea por bajo. Vamos a ver. Pero si además lo revienta por abajo. Si lo revienta por abajo. Es que y además, y cuando torea por alto, no hay nadie que torea más bonito por alto. Vamos, esos ayudados por alto. Si el toreo, no dijo, pero toreo bajo. El toreo es por bajo. Y por alto. O sea, es que hay tanto sabio en esta plaza que vive Dios. Sí. Una tarde, un día tuve una discusión con una señorita con la que yo discrepaba completamente. Y ella, para dar valor a sus argumentos y para cerrar la discusión, dijo, que se entere usted, además toqueteando, que se entere usted que llevo 3 años yendo al 7. ¡Que se entere! Digo, claro, con ese argumento yo ya no digo nada. ¿Sabes? Y eso que este año están tranquilitos, están bastante tranquilitos. Es que el hecho es... Y van aprendiendo poco a poco. Por ejemplo, un detalle en el que van aprendiendo es que están aguantando toros bien hechos que no son grandes. Cuando eso era impensable hace 10 años.
van En entrando. la última corrida, el primero de la tarde era un toro preciso, Van entrando. bien hecho y no era luego, por pequeñito. ejemplo, sí que es verdad que hay ciertos recalcitrantes del pico y del cruzarse, pero cada vez son menos. Ya poco a poco van entendiendo que lo que es verdaderamente meritorio es quedarte en el sitio y ligar los muletazos. Pasándotelos cerca. Claro, van aprendiendo. Pasándotelos cerca. O sea, Es que en es la ese realidad, sentido ese es el están mucho toreo. mejor, pero siempre hay algún recalcitrante. Además, yo no sé qué pasa, que siempre hay algún recalcitrante que te toca cerca, que te amarga la tarde con eso, ¿no? Pero yo creo sin duda que esa no era la tarde de Morante, fue la del Juli, y luego hubo un tercer espada que nos llenó de desconcierto, que Y fue a mí- Pablo Aguado. y de decepción, Porque el lote ese de sí Pablo Aguado... ese no toreó al de hilo. ninguna manera Ese toreó toreó. fuera de cacho permanente. Pero es que el lote de Pablo Aguado a mí me gustó. Pablo Aguado es un El segundo torero... sobre todo, y a Pablo mí Aguado- más el segundo que el Sí, primero. más el segundo que el primero, sobre todo por el pitón izquierdo, pero que el primero tampoco fue un toro. Y Pablo Aguado es un torero al que nosotros le tenemos en la mejor estima, porque creo que ofrece una visión de la tauromaquia muy interesante, que es la de la naturalidad y el relajamiento en unos tiempos de enorme crispación en el toreo. Pero el otro día, sinceramente, estuvo muy desacertado. ¿Por qué? Pues primero por la esclavitud a un concepto. Es decir, él quiere un muletazo breve, esperando aquí, enganchando aquí, y de simple caricia, de simple acompañamiento. Y los toros eran buenos, pero no querían ese toreo. Querían un toreo a mí de me muleta parece- por delante y de bajar la mano porque tenían casta. Y a mí me parece que le Y- asustó la mirada de los toros. y en ese toreo, Le asustó la y mirada en de ese los toros. toreo de bajar la mano, o sea, de presentar la muleta más delante y bajar la mano, él no se siente. Y luego lo que tú has dicho, acostumbrado al encaste parladé, que tiene unos de ojos Automec, que es tienen ojos llorosos, una mirada casi, dulce. y estos que tienen unos ojos vivos Entonces, que te sí, van a comer y que la viveza de las miradas le desconcertó. Y luego otra cosa que tuvo la corrida, las puntas. La corrida tenía unas puntas. Y además ese primer toro que era careto, totalmente blanco y que se le veían los ojos, Sí. yo me imagino que él vio sus ojos y dije, Entonces, su puñetera madre. Tiene que ser capaz de adaptar ese concepto a otra clase de embestidas. O sea, no esa embestida suave y fácil y que no exige nada, sino que tiene también que ser capaz pues de torear a toros con otras embestidas y ser capaz luego además de estar elegante y natural con ellos, que es lo que sí, pretende. Lo que pasa es que todo esto es muy difícil, es claro, muy complicado, porque no es y es un proceso lento. Es un proceso muy Es un lento. proceso lento, Y él tiene las Pero suficientes... tú fíjate. Te voy a hablar de un tipo que, por cierto, tenemos que hacerle un programa especial porque ha cumplido 100 años, que es Pepe Luis Vázquez. Te voy a hablar de un tipo como Pepe Luis Vázquez. Pepe Luis Vázquez manejaba perfectamente los dos palos. Es que había muchos más toros de los dos palos, Claro, entonces. cuando había que bajar la mano, bajaba la mano y podía el toro por abajo. Y cuando había que acompañar, pues acompañaba. Entonces, y luego pasaba una cosa, que es que muchas veces les bajaba la mano, les dominaba por los dos pitones, les tenía dominado y ahora hago el acompañamiento porque ya me deja, ya le tengo dominado. Además, pero claro, intentar el acompañamiento a un toro de casta cuando todavía no se le ha dominado, pues lo que hace es lo que pasó, que es estar constantemente Le ha pasado más de un a la torero deriva, ese, es estar que hablar de constantemente a la deriva y desbordado. Sí. Entonces tiene que hacer eso. Primero puédelos y una vez que los has podido, Mira, si tú das dos series pudiendo al toro, se entrega. el toro se entrega. Y el público también. También. Porque el público te va a permitir dar Eso es. el medio pase, Eso es. el hacer ese acompañamiento Eso es. perfectamente porque Total. está dentro del, digamos que lo que es una faena, el redondeo de la faena. Y el redondeo implica todo. Aquí hay dos toreros, bueno, me voy a adelantar, pero ya que estamos hablando, me voy a adelantar un poco a la corrida del Estás viernes. hablando de Curro Díaz. No, te iba a hablar de Juan Ortega. Hay de dos, Juan Ortega, hay dos ese es otro toreros que concepto están diferente, sí, ¿eh? pero están en una situación muy parecida, que es sorprendieron a la afición por su concepto del toreo y la afición les nombró favoritos por méritos propios. La afición les ha dado un cheque en blanco grande, amplio, y han empezado a torear corridas de figuras con las figuras, tanto Pablo Aguado como Juan Ortega. Y sin embargo, están teniendo los dos una temporada muy difícil. ¿Por qué? Por problemas de concepto. Ya hemos visto el problema de concepto de Pablo Aguado y ahora vamos a hablar del problema de concepto de Juan Ortega. Todo lo contrario. Juan Ortega quiere un imposible. Juan Ortega
Torear se cruza mucho, cruzado y llevárselo atrás. se cruza mucho, se lo lleva atrás y no pierde ningún paso. Pues haces un Consecuencia, el toro no tolera ese toreo y la faena se te va por el desagüe. Solamente- No construye series. No construye series. Y Porque además- claro, quiere un toreo que prácticamente las vacas no paren. Perdón, quiere un toro que es muy difícil que salga, que es... Sale tiene a lo que que tener un una toro vez. que se abra en el remate. No, sí, tiene que no, abrirse en pero el remate. tiene o que sea, tener muchas cosas ese toro, que es que llega. mucha fuerza. ¿Para qué? Para aguantar desde muy en corto, ser llevado muy atrás, pero luego además mucha nobleza para no apretar atrás y dejarte otra vez colocar. Os digo que se abra, Es- que en el remate el toro se abre un poquito Entonces, para darle el siguiente. Eso porque es si muy no se abre, difícil. es Entonces, imposible. Ortega, el jueves, que a mí hubo 2 toros de Jandilla de Ortega que sí que me gustaron, que fue su primero y su segundo. El sexto fue una caca, un toro muy vasto, ese lo quitamos de la cuenta. Pero el primero y el segundo, que fueron 2 toros con una ligera falta de fuerzas, pero muy nobles y con buen estilo. También es verdad que el sexto tampoco se entendió. Porque, El sexto- porque no le dio. Ahogó al toro. El cuando sexto tenía lo malos quitamos, sitios. lo quitamos de la cuenta. Bueno, no entendía ninguno porque tiene su pero el concepto primero y no el se segundo mueve de se él. puso allí, intentando un muletazo muy curvo que el toro no admitía, cuando lo que había que hacer era más en línea hasta que el toro se asiente y perdiendo 2 pasitos, ¿eh? Y no lo hacía, y al final se le fueron las faenas pues nada, se le fueron a la insignificancia. Es que es muy Entonces, bruto. eso lo tiene que es que pensar. es muy bruto. Nada más tiene un concepto del toro y no lo cambia. Y los conceptos del toro hay que cambiarlo siempre en función del toro. Como siga toreando así, no va a tener un toro durante todo. Lo tuvo en Jaén. Y lo va El a tener, toro de Linares. Sí. Que es el toro que le pone donde está Y ahora. poco más. O sea, y lo va a tener 3 Entonces, toros por y luego- temporada. No, y No puede ser, hombre. Hay que pensar más, hay que dar más sitio al toro que merece. Por supuesto, De un no la- puedes meterte todos los toros atrás porque no vas a ligar en la vida. Si lo haces, tienes que perder 2 o 3 pasos. dio algún lance muy bueno en el, Sí. en el recibo del primero, Y- pero tanto Aguado como Juan Ortega están, se diría, en plena crisis de conceptos técnicos, ahora mismo. Y eso, y Y con tiene que otro ser problema. capaz de adaptar su toreo al toro que sale. Esa Plaza de Madrid que pide ese toreo cruzado y después de buen trazo y llevado hasta atrás, que es exactamente lo que hace Ortega, después no se lo jalea, se lo protesta. Y entonces tú dices, esto es un sinsentido. Si está toreando como tú quieres que dices que se torea. Pero claro, como no hay ligazón, Pero es que, claro, Claro. pero estamos lo mismo. En Si lo la mismo. ligación es imposible Exacto, estudiando exacto, así. en lo mismo, O sea, claro. yo no sé, a ver, Juan Ortega torea exactamente como quiere la afición, o estos que te digo, los antimanoletistas, sí, sí, se le va muy a torear. cruzado siempre. Siempre muy y cruzado. muy hacia atrás. Y llevarse El el toro resultado, lo más atrás que pueda. No hay ligazón ninguna. Hacer paso no de les un trazo gusta. No les gusta, porque pasa una cosa. Es decir, o sea, ellos doctrinalmente o conceptualmente son muy favorables al cruzarse. Pero luego el toreo de 1 en 1 no les gusta porque claro, están acostumbrados al toreo ligado. Por lo tanto, Claro, tienen que revisar sus criterios por eso digo que y adecuar su a mí gusto me a su asombra, pensamiento. y es muy bueno hablar de Juan Ortega, porque Juan Ortega torea tal y como le gusta al 7 y a determinada afición de Madrid. Pues le dieron todo, ¿eh? Pues le dieron todo. la pitada lo cual es absolutamente Pues porque inconcebible. al final... O sea, lo que les gusta es el toreo al final ligado. Lo que les gusta es el toreo Y ligado. para torear ligado Claro, no pues, puedes cruzarte, no, siempre no, tienes que estar claro, casi siempre Claro, eso es. al hilo del pitón. Eso es. El constante cruzamiento lleva al toreo de 1 en 1, que no vale para nada. Pero, de todas maneras, el protagonista negativo del festejo no fue Juan Ortega, fue Alejandro Talavante. Es decir, Alejandro Total y Talavante absolutamente. lleva un Total, montón... Es que hay que hacer una introducción a todo el asunto. Absolutamente. Alejandro Talavante se quitó... Hace 3 años porque o 4 consideraba que no le daban la categoría necesaria. Ha estado deshojando la margarita, ha estado pues intentando imponer un montón de cosas a las empresas, y esta feria de San Isidro se la ha tomado pues como su reentré. como su reentré y como su palanca para tener un gran triunfo y dominar la fiesta. Se ha apuntado a 4 corridas, incluida una de don Adolfo Martín. Es la base de la feria y es quien más se juega en la feria. Y vamos a ver lo que puede suceder en las 3 próximas tardes. Yo le he visto- Pero desde luego la primera ha sido de Le he decepción visto total. aguantar menos que nunca. Le he visto dar los trayazos más grandes. Yo recuerdo
cuando se presentó como novillero, Talavante, no sé si tuviste esa Sí, novillada, vi la novillada. y estuvo magnífico. A mí me encantó. Fue un torero diferente. Pero esa forma de torear que presentó el otro día, dando unos trayazos al final. Es que ha habido hasta 5 Talavantes, ¿eh? Esos trayazos al final. Esa mano izquierda que tenía, que era poderosa y mandona. Mira, ha habido 5 Talavantes. Ha habido 5 Talavantes. Esto que te voy a contar a lo mejor no te lo crees. Pero la primera vez que le vi yo... Hombre, con Corbacho era una historia. Escucha, Está escucha. claro que... Ha habido 5 Talavantes. La primera vez que vi yo a Talavante, sin caballos, imitaba a Ponce. La segunda vez que le veo, ya con caballos, en una Imita novillada de Tomás. Torre Estrella en Arganda, imitaba a Joselito. La tercera vez que le veo, que es cuando ya se presenta en Madrid y se le empieza a conocer, imita a Tomás. Luego hay una cuarta, que es la verdadera etapa buena de Talavante, que es cuando se olvida de Todo lo demás. influencias ajenas y se pone a torear. Y es las grandes faenas de Talavante. Y luego hay una quinta etapa en la que ya estaba enfrascado antes de retirarse, que es la del muñecazo, que es espantosa. Es que pega unos ha muñecazos dejado de torear bien, increíbles. ha dejado de torear bien, y lo único que pretende una quietud absoluta, pero sin mando ninguno. Es el muñecazo, que ya lo hacía antes de retirarse. O sea, vamos a hablar, lo que ejemplifica ese mal concepto del muñecazo y del trayazo es la faena del toro tercero. Claro, es que, Un toro es, muy que- bravo, es que es tremendo. un toro muy bravo, un toro muy encastado, un toro que deja crudo a posta. Y claro, si tú dejas crudo a posta un toro, ahora luego tienes que ser capaz de aguantar el tirón. Y entonces, en lugar de enganchar y llevar, que es como se torea, lo que hacía era el muñecazo. Primero un muñecazo muy fuerte, es decir, el primer muletazo de cada serie era un muñecazo hacia afuera, Para mandarse el toro al fin del que no mundo. tenía sentido, y luego ya una quietud absurda sin mando ninguno y con muñecazos. Es decir, un concepto horroroso, y por eso se le va el toro, porque el toro se le va. Luego ya cuando el toro pierde un poquito de gas, es cuando le da las 2 series apañadas del final, pero el toro se le fue completamente. Que fueron apañadas, no fueron ni siquiera buenas. Y luego, cuidado. y luego, en el quinto más de lo mismo. Entonces, tiene que revisar su concepto, porque es que parece que no sabe torear. O sea, porque ha toreado muy bien y le hemos visto grandes faenas, faenas. Y ahora solo es el muñecazo Talavante y el trayazo. hasta ahora es mi gran decepción. Yo no estoy decepcionado con ningún otro porque unos han dado lo que daban, otros han tenido más suerte, menos suerte, otros han dado una dimensión maravillosa como puede ser el Juli. Pero esta ha sido mi gran decepción porque yo creo que sí es debía ser un torero capaz. Sí, sí. Y Vamos ese a toro ver. no se le debía haber ido nunca. No se le puede. No se le debía ir Mira, nunca ese toro. Mira, José Tomás, ese no se le va. No se le va nunca. Y si se tiene que llevar una cornada, se la lleva. Pero no se le va, ¿eh? No. No. Y luego otra cosa que llama mucho la atención de Talavante es que tiene tengo la impresión de que tiene un enorme mundo interior que le condiciona mucho. Es decir, hay veces que está bien y hay veces que está como muy contrariado, que no le sale nada. Es decir, un torero instintivo que hace las cosas porque las hace pero sin pensar en el toro. Porque fue de una inadecuación técnica absoluta para lo que pedía el toro. Claro. Sí. A ver qué hacen las otras totalmente de tres. acuerdo, a ver qué hace. Vamos a esperarle. O sea, Vamos a tampoco esperar, ya le exacto, hemos dado bastante en la Vamos a primera. esperarle, Vamos a esperar en las a ver si siguientes, reacciona. a ver si reacciona o a ver Exacto. si es que sería los hados. Como es un torero que a veces parece que es afligido, Sí. pues Que estaba va más afligido y mal mentalmente tal. Y luego, Ya ha pasado esa etapa samurái de Corbacho, ha pasado muchas etapas. Y luego- y bueno, pues a ver si... y luego ¿Quién se nos subía? ha olvidado, porque fue una corrida muy mala, hablar de la corrida del jueves. Entonces, si quieres la remato Se puede rematar telegráficamente. telegráficamente. Una corrida del torero muy espectacular porque tenía mucha cara, pero que a mí me parecía feísima. O sea, a mí las antenas, simplemente por las antenas no me gustan. Y una corrida de mal juego. Y además donde fuera de abundó- tipo, si es que sí, Madrid, abundó a ver si nos mucho. enteramos, señores y señores veterinarios, ese no es el toro No. de Madrid. El toro de Madrid es otro tipo de toro. Ese no es el toro de Madrid. El toro de Madrid es el toro de la Quinta, ese sí es un toro de Madrid. Una corrida donde abundó O el del Pilar. una corrida donde abunda el genio y el mal estilo. Solo hay un toro que salvaría, que es el sexto, que fue un toro noble. Y bueno, pues Gonzalo Caballero pues estuvo como es él, con la cintura muy dura y completamente desacoplado, ¿no? Luque se peleó con un lote que no valió nada. Y luego Ferrera pues estuvo toda la tarde tirando líneas, con un lote malo, pero estuvo tirando líneas.
sin comprometerse en nada. Yo vi... Fue una corrida, la verdad es que los toros no funcionaron, no sirvieron absolutamente para poco, por decirlo de alguna forma. Lo peor de la corrida es el capote de Ferrera. No, ese capote. Pero hubo un momento maravilloso. Hubo un momento con ese capote maravilloso. Estaban banderilleando al... Pues ¿a qué toro era? Pues al toro quinto. Estaban banderilleando al toro quinto. Entonces Ferrera tenía el capote azul sensazione primaverale. Lo tenía puesto así, ¿no? En la cadera. Y me recordó a Celia Gámez. Cuando cantaba Los Nardos, aquello de por la calle de Alcalá, con la falda almidoná, con los nardos apoyados en la cadera. Me pareció Celia Gámez cantando Los Nardos. Pero ¿cómo se puede ser tan cursi con ese capote? Sí. ¡Qué cursi! Digamos que pero después... Tiro líneas y nada más. Tiro líneas y la verdad que la corrida no valió nada. Y bueno, y luego ya te digo, como decepción, la más grande es Talavante. Hay que hablar de la corrida de ayer. Bien, vamos a ver. La corrida de ayer tuvo un toro llamado Majadero, lidiado en primer lugar, que para mí puede ser el toro de la feria. Era un toro precioso, un toro muy bajo, con los pitones arremangados, y un toro que desde el primer capotazo vino humillado desde 20 metros, con una clase excepcional, que se comió el caballo en 2 buenos puyazos y que en la muleta tuvo una categoría inmensa. Hacía mucho que no veía yo un toro de tantísima clase y desde luego no me explico cómo no fue premiado con la vuelta al ruedo. Quien tuvo la mala suerte de encontrarse con el toro fue Curro Díaz, porque con esos toros o estás a su nivel Vamos a ver. o te dejan en evidencia. Curro Díaz, sabemos lo que es Curro Díaz. Curro es un toreo de medios pases para los toros mansitos, hace un toreo alegre, con cierta clase, o sea... Es un torero de detalles. Con muchos detalles, con unas grandes iniciaciones. El ayudó por bajo. Las iniciaciones son muy buenas, de faena. Pero ese toro lo que merecía, claro, es aquí, sí, hasta aquí, y ligarle series de 4 muletazos, y eso no lo hace. En lo que falla Curro Díaz es en el toreo en redondo. Es decir, en el toreo accesorio lo hace con mucha verticalidad y mucha personalidad, pero en el toreo redondo no. El toreo redondo no está a ese nivel. Y yo lo que vi es mucha rapidez, no hubo templanza en ningún momento y muy despegado. Y el toro se le fue por todas partes. Y fue un toro sensacional. Pero es que luego le salió el sexto. Bueno, tuvo que matar el sexto, sustituyendo a Ginés Marín, que estaba herido, y el sexto fue bien bueno también. Y aunque estuvo un poquito más entonado, fíjate, pero también se le intentó, por lo menos lo intentó, porque en el primero no intentó torear así, intentó hacer su toreíto de medios pases, del medio muletazo, cuando el toro pedía torearle de verdad. Pero mira, es que tampoco le salió el medio muletazo, porque si el medio muletazo es verdaderamente acoplado y templado, pero es que era todo destempladísimo, ¿o no es verdad? Porque le cuesta hacer el toreo en redondo, como tú bien dices. Exacto. Nunca ha hecho el toreo en redondo de forma contundente, siempre se ha quedado en ese. Y eso, y se le fue un lote. La oreja del sexto fue una oreja pedida por un público de domingo, pero absolutamente desproporcionada. Y después Álvaro Lorenzo, con otra oreja desproporcionada. Sí, que tiene el concepto que yo creo que a mí me debería gustar, que es un toreo muy en línea. Mete demasiado el pico tal vez de entrada, pero muy despegado siempre. Y luego, vamos a ver, es que aquí pasa una cosa, y se vio muy claramente en la faena del quinto toro, que fue un toro bueno. Era un toro bueno, pero tenía la dificultad que de vez en cuando se te paraba. Entonces, cuando se te para, tienes que ganar un paso para que el toro te embista y para alegrar la embestida. Entonces, se quedaba muy ahí, muy fuera. Se quedaba muy fuera. Y entonces el toro se le paraba y la faena otra vez tenía que recomenzar. Entonces, está muy bien el hilo del pitón cuando el toro te repite, pero cuando no te repite hay que ganar un paso para que te repita. Y él siempre se queda ahí. Ya lo decía Manolete, el cruzarse y el irse está para cuando los toros no han visto. Cuando los toros no han visto. Entonces lo que pasó fue eso, que la faena no tuvo la entidad que debía haber tenido, porque cuando el toro le pegaba 2 buenos, al tercero se paraba y otra vez a empezar. Pues le dieron otra oreja. Pero le dieron otra oreja, y luego quien de verdad estuvo hecho un tío fue Ginés Marín. Un toro muy malo, un toro muy áspero, un toro muy violento. Por ponerse demasiado en el sitio, tío se puso de verdad, ponerse de verdad en el sitio, se llevó la cornada. Para intentar ligar los muletazos y rematándolos por debajo de la pala, y se llevó un cornalón. Y el tío, porque ha sido una cornada muy fuerte, Ojo, y el tío aguantó allí como un hombre y mató al toro. A mí esas cosas, yo cuando hacen los toros, por eso son de otra raza,
esta gente, aguantar con una cornada de 25 centímetros y otra de 20, con dos trayectorias, y parecer que tenía un puntazo de nada, y tú veías cómo tenía la mancha, le chorreaba hasta totalmente, toda la pernera la tenía manchada. A mí me dejó sorprendido. Cuando me enteré de la gravedad de las cornadas, me dejó... Es un torero que torea muy bien, que tiene mucha clase, mucha naturalidad, una gran mano izquierda. Que conoce muy bien los públicos, que mata sabe muy bien, sabe muy la bien. Cabeza le funciona. Por eso digo, le conoce muy bien los públicos, luego, sabe qué dar a cada cual. Bueno, pero... desde luego, pues es un torero que tiene para mí mucha proyección y esperemos que se recupere. Esperemos que se recupere rápido, que yo presiento que no va a poder torear. Yo presiento que no va a torear en las corridas que le quedan en San Isidro. También hay 2 puestos vacantes de Emilio de Justo. También Diego Carretero ha causado baja. Por lo tanto, estos son 5 puestos. Plazas para... 5 puestos. Yo creo que hay que dar uno a Javier Cortés. Cortó una oreja. Vamos a ver si... Y daría otro Uceda Leal. Y otro hay que dar Uceda Leal porque estuvo muy bien el día 2 de mayo y se lo merece. Y el resto, pues vamos, yo esperaría a ver lo que pasa. Yo esperaría porque, hombre, a mí me encantaría que esa beneficencia, por ejemplo, la teoría de Rufo, si estuviera bien, o sea, vamos a ver. Rufo. Bueno, te voy a contar una cosa sobre Rufo. Yo tengo muchos compromisos cuando llega a San Isidro. No sé por qué la gente se cree que yo soy el dueño de la taquilla. Entonces, pues... tengo que estar siempre pues buscando entradas para unos y para otros. No he tenido ningún problema para ninguna corrida. Excepto... Ni siquiera para la de Morante y el Juli, excepto para la de Rufo. Que no se encuentra una entrada, lo que quiere decir que el público intuye cuando hay algo verdaderamente importante e intuye cuando viene alguien verdaderamente importante. Hay una enorme expectación. Una expectación impresionante. Ha salido por la Puerta Grande el sábado en Talavera. El domingo ha salido por la Puerta Grande en Valladolid. Va por Puerta Grande cada día, pero además no con 2 orejas, sino con 4. Con 5. Sí, o sea, sí. Entonces, hay una enorme expectación y yo tengo muchas ganas de verle porque además está con el Juli y con Talavante. Esa corrida del próximo por eso digo, viernes... Talavante... Amárrate bien los machos ese día. Machos. Esa corrida del próximo viernes. Juli seguro que eso los amarra. Pero esa corrida del próximo viernes tiene el máximo interés. Y luego tengo mucho interés también en ver al señor Roca. Porque en Sevilla ha estado muy bien. No, y la dimensión que está dando Roca es diferente a la del año pasado. Hace mucho que no se le veía así. Hay que remontarse al año 18. Y entonces tengo yo mucho interés en lo que hace, por lo tanto se promete una semana, esta semana va a ser estupenda, muy interesante. Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de lo que ha sido esta primera semana de San Isidro. Muchas gracias por vuestra atención otra vez. Nos despedimos desde la librería Rodríguez, que está en la propia Plaza de Toros de Madrid, y hasta la semana que viene. Sigan viendo al toro por los cuernos.